En las últimas décadas esa productividad de trabajo se ha desacelerado de forma brutal en numerosos países, así que hemos querido traer este debate y relacionarlo con los datos. Marín, ¿cómo está la productividad en los diferentes países de la Unión Europea y, sobre todo, cómo están aquellos países en los que se ha reducido la jornada laboral, como pide aquí Yolanda Díaz? Pues Alba, parece ser, ahora lo vamos a ver, que esa productividad con respecto a las horas trabajadas pues no está muy bien. Pero como hemos visto, el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha presentado un ambicioso plan para poder levantar la economía europea. El objetivo es sobre todo que se recupere la competitividad frente a otras potencias como pueden ser Estados Unidos y China. Esta propuesta llega en un momento crítico porque la Unión Europea está económicamente hablando estancada. Desde la crisis mundial del año 2008, el PIB de la Unión Europea ha aumentado un 21%, que puede parecer un gran dato, pero ojo a esto porque el PIB de Estados Unidos lo ha hecho en un 72% y el de China ha aumentado un 290%. Draghi propone así una inversión anual de 800.000 millones de euros para acelerar la innovación tecnológica, el crecimiento de la economía y la productividad. Y esta palabra es clave porque es la base de todo esto, algo que aquí en España parece ser que no encaja del todo. La ministra de Trabajo se volvió a reunir ayer con comisiones obreras y la UGT para la reducción de la jornada laboral. De las 40 horas semanales, Yolanda Díaz quiere que los españoles pasen a trabajar 37,5. Sin embargo, esta medida o parecida ya se ha implantado en otros países. En Francia, por ejemplo, la jornada se rebajó en 1999 a 35 horas a la semana, pensando que así crearían hasta 2 millones de puestos de trabajo, pero la realidad es que no llegaron siquiera a los 400.000. Islandia, por otro lado, implantó la jornada laboral de solo 4 días y no solo se crearon los puestos de trabajo esperados, sino que además consiguieron reducir ese trabajo en algunos sectores. Además, en todos los países donde se ha reducido la jornada se ha podido constatar que también se reduce así la productividad. Gracias, Marín. Antonio, no sé cómo ves este debate en un momento en el que Hombre, no le veo, vamos hacia no le veo eso. del todo cuadrado al informe, porque yo creo que el gran problema que tiene Europa está en la distorsión precisamente de lo producido con los gastos establecidos del Estado de Bienestar europeo. Y por lo tanto, pues creo que es clave el debatir esto a fondo. Francia está alocada con 35 horas de trabajo, con un ministro con un presidente que viendo las elecciones y el resultado de las mismas, pues se aboca por la izquierda y luego nombra a un primer ministro de gobierno pues por la derecha. Pero Francia tiene un gran problema de sostenibilidad del sistema de pensiones y de sostenibilidad del problema de la seguridad social sanitaria. Por lo tanto, estamos ante una crisis. A Alemania le está pasando ya y España estamos con un endeudamiento pues que evidentemente parece que Europa puede mirar para otro lado. Vamos, aquellos principios de Maastricht de la Comunidad Económica Europea, que después en la Unión, para entrar en la Unión fueron esas puertas estrechas, más los quisiéramos tener ahora, el principio de Maastricht, porque evidentemente Europa ya no es el continente del futuro que aquello nos hacía esperar. Yo creo que este debate va a poner muy en claro que la situación europea no puede salvar las desdichas de la situación económica española que muy bien ha puesto en evidencia José María Francas. Francas, Víctor Manuel. Francas, yo, Sí. muy brevemente. A mí me parece que todos estos temas de jornada laboral, etcétera, está muy bien, la calidad más que la cantidad, perfecto. Pero yo creo que ahora mismo el pequeño y mediano empresario tiene miedo de invertir, tiene miedo por los impuestos, porque no se le ayuda para nada. Vamos a hablar con claridad, porque es que a veces hablamos de la productividad, de la inversión. No, mire usted,
es que en España todos somos más pobres, a pesar de lo que diga Sánchez, de que se va muy bien porque se va de vacaciones y gana el equipo de fútbol que uno quiere. Por lo tanto, si hay una cantidad de horas trabajadas o no trabajadas, eso dependerá también de cómo vaya ese negocio. Y si a ese negocio se le está hundiendo, el empresario pequeño y mediano, no hablo de los grandes empresarios, evidentemente no va a abrir, va a cerrar. Y si eso se cierra, los trabajadores se van al paro. Y si en el paro no hay posibilidad de pagar ese paro porque se alarga, es decir, es una pescadilla que se muerde la cola. Por lo tanto, dejémonos, yo creo, yo que soy un hombre de letras puro y duro, dejémoslo de manifestaciones gratuitas, de lucubraciones intelectuales y vayamos a lo importante y es, ayudemos a la inversión, a que haya productividad. El hecho de que los trabajadores trabajen más o menos, a mí sinceramente lo que me importa es que el trabajador, que todos somos trabajadores, podamos llevar a cabo una calidad en el trabajo. ¿De qué sirve a aquellos que se sientan en una silla, valga la redundancia, y lo único que hacen es esperar pasar el tiempo? ¿Cuántas veces hemos ido a algún ministerio, a algún otro estamento público o privado y vemos que lo que hacen es esperar el tiempo? No, vayamos a la calidad. Pero vayamos también a la productividad pensando en la unión entre el empresario y el trabajador, que todos somos trabajadores, porque si no, no va a haber posibilidad de que el pequeño o mediano empresario pueda abrir su negocio para poder contratar trabajadores con más o menos horas. Eso para mí es fundamental, el tener intención de poder arriesgarse en un negocio. Francas. A ver, no, es que yo creo que la situación española ya más o menos la he definido antes, pero es que con Riera los viernes la tenemos muy clara. Yo me cojo más bien lo que se ha dicho aquí de la diferencia entre Europa, Estados Unidos y China. Claro, en Europa probablemente habría una excepción que es Irlanda, que está absolutamente disparada. Pero había una cosa que me parece que es mucho de sentido común, ¿no?, en el problema de Europa. Decía Antonio que hay que, diríamos, los costes del estado del bienestar, más o menos lo decías en otras palabras, pues tienen un techo. Bueno, pues eso es evidente, o sea, Europa gasta mucho. Y para financiar eso solo hay una manera, que es machacarnos a impuestos. Pero eso tiene un problema. Si la gente le machacas a impuestos, lo que haces es bajar la posibilidad de que haya más dinero circulante y más dinero, diríamos, operativo. Porque lo que me machacan a mí, pues si a una empresa le metes impuestos, no invierte. Es bien simple, porque lo que nadie tiene es la bola para ir fabricando, o la máquina de fabricar dinero, ¿no? Con lo cual, ahí tenemos un grave problema. Claro, si después uno se mira los gastos que cubre Europa, primero, los necesarios, se queda asombrado, porque estamos cubriendo gastos chorras de punta pala. Y ahí, por ejemplo, entraría todo el tema de la Europa verde. O sea, estamos consiguiendo que una cosa que costara 2 cueste 7, porque nos hemos empeñado en ir contra la naturaleza y en decir que el petróleo es finito. Entonces, pues es una gilipollez científica esto, pero eso nos cuesta dinero y más dinero, ¿no? Los coches eléctricos que cuestan el doble, para no tener después la posibilidad de hacer las baterías, para tenerse que meter las baterías en la oreja, para no poder ir a más de 300 kilómetros. O sea, es como todo absurdo. ¿Probablemente dónde viene el problema? Pues que los que deciden no pagan. Puede ser eso una parte importante del problema, ¿no? Cuando el que decide el gasto no paga el gasto, pues es perfecto. Y si además se lleva una parte del gasto, pues ni te cuento, y eso ya sería corrupción. Probablemente el truco, hombre, lo que dice Antonio de Maastricht es evidente. Si cumpliéramos los criterios de Maastricht, querría decir que como mínimo, diríamos, el barco no tiene peligro de zozobrar. Tampoco quiere decir que pase a ser cohete. Simplemente no hay hundimientos. Ahora mismo, como no cumple nadie los principios, la deuda está en Francia está peor que España. O sea, deuda, déficit, bueno, una salvajada todo. Pero un posible truco, hombre, pues yo creo que solo habría una opción, que es coger, siempre que sean honradas, las grandes empresas auditoras y que auditaran un país tras otro para hacer un presupuesto en base cero. De eso podríamos encontrarnos con una pequeña sorpresa, que los gastos de un país podrían ser de un 40 a un 50% menos de lo que está gastando para hacer lo mismo y probablemente mejor. Porque el gran problema que tiene Europa es la eficiencia. Y España ni digamos, o sea, lo que cuesta, lo contaba aquí José Ramón, cuando el Estado quiere meter un euro,
pues ganamos 0,20, o sea, el resto se pierden por el camino, lo de las ONGs, o sea, una ONG para cuidar los pavos, y a la comida del pavo le llega 1 euro, y la ONG se ha gastado 200 entre viajes, directivos, directivas, amigos de los directivos, primos de las directivas, organización, estructura, la madre que lo parió, pues ni te cuento, eso se llama eficiencia, y eso, desgraciadamente, en lo privado existe, en lo público brilla por su ausencia. Pasan 3 minutos.